En junio de 1914 el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria provocó la primera guerra total de la historia. Un conflicto que cambiará el destino del mundo. Normalmente no se presta a la Primera Guerra Mundial la debida atención, las estanterías, rebosantes de libros sobre la Segunda Guerra Mundial, no tienen mucho sitio para su predecesora. Este fantástico libro de Jesús Hernández viene a arrojar luz sobre este conflicto fundamental para entender gran parte de los enfrentamientos políticos del siglo XX, como la propia Segunda Guerra Mundial, y algunos de los que aún siguen abiertos en pleno siglo XXI, por ejemplo, los combates entre israelíes y palestinos. En todo lo que debes saber sobre la Primera Guerra Mundial, conoceremos no solo los datos más importantes de la contienda, también misterios que aún no han sido resueltos, leyendas y mitos, curiosidades históricas y una descripción de la dureza de la vida en las trincheras. Pone Jesús Hernández sus abundantes conocimientos a disposición de un estilo narrativo impecable, ágil y exacto, y consigue recrear las escenas más sobresalientes del resurgimiento milagroso del ejército francés que salvó París en 1914, o la espontánea tregua navideña del Frente Oriental, o el fracaso de las batallas de Chemin-des-Dames y de Passchendaele donde unos oficiales engreídos enviaron a una muerte segura a miles de soldados. Además de aclararnos misterios como la desaparición del regimiento de Norfolk en Turquía y explicarnos el origen de leyendas como la de que un ejército de arqueros fantasmas ayudaron a los aliados. Todo lo que debes saber sobre la Primera Guerra Mundial incluye en los últimos capítulos una información fundamental para todos los lectores interesados en la materia. Un análisis de las consecuencias de la guerra visibles en la actualidad, una guía de los escenarios más importantes y exóticos del conflicto, un catálogo de las películas que han tratado el tema, breves perfiles de los personajes implicados, una completísima cronología y una guía comentada de lecturas sobre el tema, imprescindible para profundizar en la materia. He aquí algunas razones para leer el libro. Es un tema de absoluta relevancia en la actualidad que, sin embargo, ha sido eclipsado por los abundantes estudios sobre la Segunda Guerra Mundial. Es un conflicto fundamental para comprender hechos tales como el conflicto de los Balcanes o la guerra entre Israel y Palestina. Suma el libro una profusa información sobre la contienda, abundantes curiosidades históricas, hechos inexplicables y leyendas asociadas a la guerra. Incluye una información complementaria que permite al lector hacerse una idea total de este complejo enfrentamiento. La historia de la Primera Guerra Mundial es el relato de numerosos fracasos diplomáticos, la historia de la aparición del submarino, el tanque, el Zeppelin, el avión y las armas químicas. La primera guerra total de la historia narrada en esta ocasión con un ritmo vertiginoso. En la actualidad, al visitar alguno de los desangelados cementerios militares que acogen los restos mortales de los que entonces combatieron, no se puede evitar sufrir una triste sensación ajena de olvido e indiferencia. Nadie parece recordar hoy por qué luchó y murió aquella generación de jóvenes. Aunque aparecen siempre bien cuidadas, sus tumbas están envueltas en un cierto desamparo. Hace mucho tiempo que sus descendientes dejaron de acudir a honrar su memoria con flores frescas. Pero, además, uno abandona esos cementerios acongojado ante la flagrante inutilidad de tanta muerte, de la que las infinitas hileras de cruces son un mudo recordatorio. La guerra que iba a acabar con todas las guerras, tal como se aseguraba entonces, no iba a ser más que el preludio de otra aún mayor, la Segunda Guerra Mundial, que superaría ampliamente las cotas de muerte y destrucción de la Primera Guerra Mundial. El enorme sacrificio de 1914-1918 no había servido para traer la paz. Como escribió un soldado anónimo, la muerte de millones de hombres no había servido para nada, nada y 100 veces nada. La comparación con la contienda emprendida por Hitler en 1939 ha hecho que la guerra de 1914 quede relegada a un papel secundario, eclipsada por el fulgor deslumbrante del conflicto que estallaría 2 décadas después con la invasión de Polonia. La consecuencia es que, mientras que de la Segunda Guerra Mundial abundan los libros, películas y documentales, la primera se debate infructuosamente por atraer la atención del gran público, consiguiéndolo en contadas ocasiones. De todos modos, existen algunas excepciones. Mitos como el Barón Rojo, Lawrence de Arabia o Mata Hari se han hecho un hueco en el imaginario popular, mientras que la novela Sin Novedad en el Frente o películas tan impactantes como Senderos de Gloria o Johnny cogió su fusil se han convertido en símbolos imperecederos del pacifismo.
Aún así, la Primera Guerra Mundial no goza de la atención que merecería a tenor de su indudable trascendencia histórica. De hecho, el siglo XX no comenzaría de verdad hasta el final de ese conflicto. Podríamos decir que los primeros compases de la centuria no fueron más que una prolongación del plácido siglo XIX. Desde esos parámetros decimonónicos, aquellos que creían que la contienda de 1914 terminaría en unas pocas semanas, con la mente aún puesta en las campañas napoleónicas, se dieron de bruces con una terrible realidad. Europa comprobó en sus propias carnes las trágicas consecuencias del fenómeno bélico en la era industrial, que los norteamericanos ya habían sufrido de manera incipiente en su guerra civil de 1861-65. Los campos de batalla ya no mostraban ordenadas hileras de soldados uniformados con vivos colores y armas relucientes, avanzando al compás de los tambores. La aparición de las ametralladoras, el alambre de espino, las granadas de mano y los gases venenosos acabaron de golpe con todo el romanticismo que, hasta entonces, destilaba la profesión militar. Acendrados conceptos como el honor y el valor pasaron una dura prueba en las trincheras del frente occidental, de la que no siempre salieron airosos. Pero este no fue solo el primer conflicto en el que se puso en práctica la guerra total. Los errores cometidos a la hora de sellar la paz en 1919 provocarían en buena medida el estallido de la Segunda Guerra Mundial. La aparición del nazismo es consecuencia directa del estado de postración en que quedó la nación alemana y el revanchismo resultante. Por otro lado, la caída del régimen zarista y el advenimiento del comunismo difícilmente se hubieran producido de no haber mediado el reactivo que supuso la debacle militar del gigante ruso. Si consideramos, en un ejercicio de especulación, que esos dos grandes movimientos totalitarios no hubieran irrumpido en la historia al no haber estallado la guerra en 1914, tendríamos la prueba de la importancia decisiva de este conflicto en la conformación del mundo que hoy conocemos. Por lo tanto, este libro acudiría, humildemente, a reparar esa cierta injusticia histórica para poner en conocimiento del gran público, de una forma amena pero rigurosa, cómo se desarrollaron aquellos trascendentales hechos. En esta obra, el lector, además de hacer acopio de conocimientos, podrá disfrutar del relato de unas campañas militares que serán narradas en sus detalles más emocionantes. Aquí podrá estremecerse al conocer las espantosas condiciones en las que se dirimieron las batallas de Verdún o el Somme, o comprobará la insensibilidad de los militares que enviaban a cientos de miles de hombres a una muerte cierta, únicamente para conquistar alguna colina que sería perdida poco más tarde. De todos modos, aunque la imagen que ha quedado grabada en la memoria colectiva es la de la cruel guerra de trincheras, pocos conflictos superan en exotismo y sed de aventuras a la Primera Guerra Mundial. Desde los escenarios desérticos de Palestina y Mesopotamia a los evocadores paisajes abiertos de Tanganica, pasando por las aguas del Pacífico a donde llegaron los corsarios alemanes o los agrestes montes de la península turca de Galípoli, los hombres que en ella participaron acudieron con iluso entusiasmo a su cita con la historia. Terminado, te espera la guerra, aún no se ha declarado, ya lo sé, pero habrá guerra, guerra excitante y prohibida, solo es para mayores de 18 años. Vuelves a casa como un Boy Scout. Quieres ser un héroe. Aún no ha muerto nadie, ya lo sé. Pero habrá héroes. Guerra excitante, te amo. Yo también quiero ser ministro de la muerte.
hombre grita, no dispara, y cae muerto. Tú te despides en la estación con tu uniforme nuevo. Guerra excitante, te amo, yo también quiero ser ministro de la muerte. El alto mando ha decidido al fin pactar un alto el fuego. Un poco tarde, pues se ha arrugado ya tu uniforme nuevo. Guerra excitante y prohibida, el mundo es basura, pero me gusta estar vivo. Vuelves a casa en el vagón de los mutilados. Lo has conseguido, eres un héroe al fin, a cambio de 2 piernas. Guerra excitante y prohibida, solo es para menores de 40 años. Quality ebook es un programa que permite generar de forma rápida y sencilla un libro electrónico en formato EPUB, MOBI, FB2, LRF o AZW. El ebook generado cumple rigurosamente el estándar y todas las recomendaciones, por lo que es compatible con todos los lectores electrónicos del mercado. Quality ebook está pensado para autores que desean publicar sus libros en formato electrónico. También es útil para lectores que deseen pasar su biblioteca a dicho formato. Los estudiantes y profesionales que deseen pasar sus notas al mismo, también encontrarán en Quality ebook un inestimable aliado. Crea tu propio libro digital en el formato que más te guste. EPUB, LRF, MOBI, AZW, FB2. Con Quality ebook disfrutarás del placer de la lectura.